Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 5 minutos, 16 horas 5 minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en el centro de la ciudad capital. Hoy es un día especial, se termina el mes 9 de septiembre, que de pronto no nos gusta tanto por aquello de los sismos, pero hay estadísticas que dicen que los meses o el mes que habitualmente más movimientos telúricos hay es en diciembre, así es que todavía falta. Y bueno, en una ciudad o en un país como el nuestro, en donde hay muchos sismos, hay que llevárnosla con calma y hay que tener un plan, una estrategia de evacuación y de protección civil para eventualmente pasar los menos peligros posibles. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar con un experto sobre el tema de ayer se conmemoró el Día Mundial del Corazón, pero vamos a platicar con él sobre una afección denominada insuficiencia cardíaca. ¿Esto qué significa? Eventualmente, ¿de qué manera puede poner en riesgo nuestra salud? ¿Y cuántos mexicanos y mexicanas y mexicanos sufren de esta enfermedad? Recuerde usted que a decir de las estadísticas a nivel nacional, las enfermedades cardiovasculares ocupan ahora mismo la primer causa de muerte, seguidas de las enfermedades o de la COVID-19 y después todas las demás enfermedades, los cánceres, etcétera. Así es que se está invirtiendo un poquito esta estadística, esta tendencia, pero sin lugar a dudas las enfermedades cardiovasculares siguen ocupando las primeras causas de muerte, y no solo en el país, sino en el resto del mundo, y hay que trabajar mucho con nuestra salud, con la de nuestros allegados, y también las organizaciones de la sociedad civil, los médicos, los gobiernos, trabajar todos en conjunto para poder revertir y hacer que estas estadísticas cada vez sean las mínimas y que otras sean las causas de muerte de algunas enfermedades, de las no transmisibles, y no estas que eventualmente nosotros podemos echar mano de varios alicientes, como puede ser la buena alimentación, correr, beber agua, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, que esto puede eventualmente quitarnos del riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Y todo inicia con el sobrepeso. Aunque usted no lo crea, tener elevado índice de masa corporal y llegar a tener ganancia de peso de 1 kilo, 2 kilos, etcétera, eso puede ser el inicio de varias enfermedades, la diabetes, la hipertensión y por supuesto de ahí otras consecuencias a nivel de las estructuras de las venas que recubren o que llevan el torrente sanguíneo al corazón, y por supuesto de las enfermedades del corazón. Así es que hay que tener mucho cuidado con ello. Y también hoy toca a nuestro Gilberto Dávalos, nuestro colaborador, que nos va a platicar de una obra de teatro muy interesante. Más adelante también estará con nosotros compartiéndonos esta información con sus invitados. Y por supuesto, un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy, platicaremos justamente de lo que mucha gente quiere saber, es cómo se va a llevar a cabo esta Jornada Nacional de Vacunación para las y los jóvenes de 12 a 17 años. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy. Así es que demos pues inicio a la jornada de trabajo del día de hoy. El reporte especial en Pulso Saludable.
Y con base en las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor en Vacunación COVID-19, se ha modificado ya la Política Nacional de Vacunación, la que usted actualmente conoce, contra el coronavirus o el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la enfermedad conocida como la COVID-19 en México, y de esta manera poder incluir a personas adolescentes de entre 12 y 17 años que viven en con alguna comorbilidad que puede incrementar el riesgo de enfermedad grave y muerte por justamente esto, la COVID-19. Y en ese sentido le cuento que se extenderá la vacunación para este grupo de edad utilizando la vacuna de Pfizer-BioNTech, que hasta la fecha es la única plataforma vacunal que ha demostrado seguridad e inmunogenicidad en personas de 12 años en adelante y cuenta ya con la aprobación para su aplicación, para su uso de emergencia por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, aquí en México. En apego a uno de los objetivos específicos de esta citada política, le cuento que promueve la vacunación de las personas más susceptibles a desarrollar las complicaciones de la COVID-19 y por ello ya se amplían los grupos de riesgo a vacunar, considerando la inclusión de aquellas personas entre los 12 y 17 años de edad que cuenten con características específicas que incrementan su riesgo y condición de vulnerabilidad. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿a quiénes iban a poderse vacunar? Ya usted va a tener que dejar de recurrir a instancias legales para obtener esta vacuna, siempre y cuando los 12 y los 17 años y posterior a esto cumplan también con algunas características de patologías. Le enumero las siguientes. Por ejemplo, están enumerados en 9 grupos y le voy a comentar, uno de los grupos está denominado condiciones cardíacas crónicas. También el número 2 se refiere a las enfermedades pulmonares crónicas. En el grupo número 1 le voy a describir algunos de los conceptos. Se habla de enfermedades cardíacas congénitas o adquiridas con datos de insuficiencia cardíaca. También hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con antihipertensivos. En el grupo 2 que le comentaba, llamado enfermedades pulmonares crónicas, por supuesto, el asma mal controlada y que requiera de constante y de varias cargas de esteroides durante los meses. También se habla de disneasis ciliares, de displasias broncopulmonares, de fibrosis quística, fibrosis pulmonar intersticial y también de las llamadas malformaciones congénitas del aparato respiratorio. En el grupo 3 se agrupan las afectaciones crónicas del riñón, hígado o del sistema digestivo. ¿Estas cuáles son? Pues son las malformaciones congénitas del riñón, del hígado, del vaso o del sistema digestivo que condiciona un riesgo para la vida, que eventualmente pudiera poner en riesgo la vida. También el reflujo gastroesofágico que puede condicionar a infecciones respiratorias. Los pacientes con gastromia, la cirrosis, atresia biliar, hepatitis crónica, la insuficiencia renal también está considerada dentro de este grupo en un grado 3. Y decidieron agrupar a las enfermedades neurológicas crónicas en el grupo 4. Ahí se incluye las personas tan mencionadas durante varias conferencias de prensa, los niños y las niñas que sufren del síndrome de Down, también aquellos que padecen de esclerosis múltiple, miastenia y enfermedades relacionadas, las discapacidades de aprendizaje, múltiples o graves y profundas, también la enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema nervioso o de los músculos, los trastornos congénitos que pueden afectar al sistema nervioso y por supuesto las neurodiscapacidades o enfermedades neuromusculares. En el grupo 5 han decidido alojar a las enfermedades endocrinas. ¿Estas cuáles son? Las diabetes mellitus en cualquiera de sus presentaciones o de sus formas y control y grado de control. También el síndrome de Addison, el síndrome hipopituitario y la obesidad grave o igual o superior a 3 derivaciones estándar
de lo que ellos consideran en esta llamada. Seguramente usted que me está escuchando reconoce perfectamente si su pequeño o su pequeño sufren de alguna de estas enfermedades. En el grupo 6 están incluidos las inmunosupresiones moderadas, de moderadas a graves. Y le cuento que hay tratamientos para tumores sólidos, en los quienes estén en tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias malignas, hematológicas como la leucemia, el linfoma y el mieloma, o dentro de los 3 años ya posteriores a la curación, es decir, de cánceres que les llaman líquidos. También los receptores de trasplante de órganos sólidos o células madre dentro de los 2 años posteriores al trasplante, y por supuesto las personas que se encuentran, los jóvenes y los pequeños y las pequeñas que se encuentran en la lista de espera para recibir un trasplante. Las inmunodeficiencias primarias, moderadas o severas, también están incluidas en este sexto grupo, así como los tratamientos activos con inmunosupresores, las enfermedades autoinmunes, las infecciones por VIH-Sida y por supuesto las infecciones por tuberculosis. Le cuento que en el grupo 7 se encuentran las asplenias o disfunciones del vaso y enfermedades hematológicas, estas cuales son las estenosis hereditarias, las de pantanosis homocigótica, la talastemia mayor y cualquier otro caso de causa de asplenia y por supuesto la hemofilia. En el grupo 8, las anormalidades genéticas graves que afectan a varios sistemas, como por ejemplo enfermedades mitocondriales, las anormalidades cromosómicas, también las llamadas enfermedades lisosomales y por supuesto están incluidos los errores innatos del metabolismo. Todos ellos se agrupan dentro de estas llamadas o mal llamadas enfermedades raras. Y finalmente el grupo 9 va a agrupar a las personas, a las niñas mayores a 12 y 17 años en este lapso de la vida, en esta década de la vida, que estén en proceso de gestación, en embarazo, que no debería de ocurrir, pero recuerde que México particularmente ocupa uno de los primeros lugares de América Latina en embarazo en adolescentes. Hay que trabajar mucho en conciencia en casa y por supuesto en el gobierno federal para evitar que esto ocurra, pero entre tanto ellas también estarán incluidas dentro de este esquema de vacunación para la COVID-19 con el biológico de Pfizer-BioNTech, y esto debe de ocurrir a partir de las 9 semanas de embarazo. ¿Cómo va a ocurrir esto? Le cuento que adicionalmente se activará el preregistro. Usted ya conoce la plataforma bien, mivacuna.salud.gov.mx, en la que la población deberá registrarse con el CURP, es decir, los pequeños y las pequeñas, y los datos de contacto. Y además deberán de seleccionar el grupo de riesgo o comorbilidad para la vacunación concordante con el diagnóstico clínico que se tenga, y además deberán de señalar la institución y la unidad de atención. Las instituciones y también los centros de salud, etcétera, tendrán ahora ya la obligatoriedad, sin que esto sea algo impuesto, de promover el preregistro de esta vacunación a través de sus médicos y de todo el personal que se relaciona o que se involucra con estos pequeños en estas enfermedades. Se calcula que alrededor de 1.5 millones de dosis van a ser las que se requieran en esta etapa de vacunación, insisto, únicamente en estos rubros y para las y los pequeños que tengan entre 12 y 17 años de edad. Y se encontrarán unidades concentradoras de vacunación. Los módulos deberán estar activos y validados por la coordinación de las brigadas especiales en cada entidad, y la logística de cada módulo se sujetará a lo previsto en la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, y cada institución, como por ejemplo el IMSS, el ISSSTE, Pemex, SEDENA, CEMAR y los servicios estatales de salud serán los encargados de la aplicación de la vacuna COVID-19 intramuros en unidades concentradoras en coordinación con el enlace estatal de la estrategia federal conocida por todos nosotros como
la brigada o la estrategia de Correcaminos. Así es que, le repito, alrededor de 1.5 millones de dosis del biológico de Pfizer-BioNTech, que es la única vacuna que hasta el momento tiene la aprobación para su uso de emergencia contra la COVID-19 en menores de edad. Ya se está trabajando a marchas forzadas los gobiernos y por supuesto las compañías desarrolladoras de vacunas para que eventualmente sus vacunas también sean aprobadas. Pero en tanto hay que cumplir con la norma, es decir, entre 12 y 17 años de edad, y que algunas de sus pequeños cumplan con el requisito de tener algunas de estas enfermedades, y de esta manera se podrán comenzar a inscribir y por supuesto ya se determinarán las fechas de inicio de la vacunación. Así es que bien por el gobierno federal. Recordemos que es importante la vacunación para poder evitar la enfermedad grave, no bien el contagio por la COVID-19, eso todavía no se tiene bien definido. Se conoce que hay personas que aún con el esquema completo de vacunación han tenido ya la enfermedad de la COVID-19, pero no de una forma grave que eventualmente les pueda requerir de un tratamiento más especializado, de una estancia prolongada en un hospital y eventualmente perder la vida. Así es que hay que cooperar todos, hay que poner atención, y si usted sabe, le puede platicar a su amiga, a su comadre, a su vecino, usted misma, revisar cuáles son los requisitos, acudir a su centro de salud, a donde le dan atención a su pequeña y a su pequeño, y ahí poder coordinarse con los médicos para saber en qué momento será el que le van a aplicar esta primera dosis y cómo va a ocurrir de manera tradicional dentro de estas unidades hospitalarias, pero con las mismas circunstancias o de la misma manera que ha ocurrido con todas nosotras o con todos nosotros también. Y se espera que después de la aplicación haya este periodo de 30 minutos para que se pueda conocer si alguno de estos pequeños pudiera tener un ESAVI, estas reacciones que de pronto se pudieran sospechar asociadas a la vacuna y que se tendrían que estudiar hasta no descartar que la posibilidad sea nula. Así es que, insisto, bien por el gobierno federal, todavía falta un poco más para terminar la vacunación y ojalá que sí se cumpla la meta. Se tienen un poco de retrasos, pero ha insistido mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, que se tiene que cumplir esta meta, que no al menos una de las 2 dosis, dependiendo del esquema, para los mayores de 18 años. Así es que creo que vamos por buen camino. Ha sido algo complejo. Somos un país que ha tenido que utilizar muchos recursos económicos, pero también las ventajas políticas y de negociación han hecho que usted y yo en este momento estemos completamente vacunados. Por supuesto, estas vacunas no fueran posibles sin los recursos que usted y yo aportamos a través del SAT, ¿no? Sí, se me queda viendo mi queridísimo Jorgito, director general de aquí, pero sí, ¿no? Nosotros si no pagamos, no va a haber agua, no va a haber alumbrado, no va a haber planes de bacheo, etcétera. Entonces, cada vez debemos de ser más los que contribuyamos para que podamos tener estas vacunas. Así es que si usted tiene un pequeño con estas características en casa, felicidades porque ya va a ser vacunado. 4:22 de este 30 de septiembre de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Vamos a hacer la primera pausa a corte a comercial en Pulso Saludable. Soy Liliana Noble, vengo. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La la, chulada! MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Disfruta un rato divertido en la tertulia, donde la noche despierta. Escúchanos todos los jueves de 7 a 8 de la noche en proyectoradiomx.com y comparte con nosotros la mejor hora con tus experiencias.
porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido. Sí, conmigo. Con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hoy nos acompaña Cuatro de la tarde con 25 minutos de este estado mandando algunos mensajes a través de las redes sociales para preguntarme de lo que les acabo de notificar, el tema de la vacunación. Justamente estoy viendo aquí algunos de los comunicados. Gracias a todos, me escriben desde Torreón, Coahuila, gracias a la gente de Torreón, de Mérida, de Nueva York, gente que, no sé, ahí nos preguntan que si se pueden venir a vacunar a la Ciudad de México, pero eventualmente en Nueva York creo que han tenido mucha más movilidad, ¿no, mi querido Jorge, que nosotros? Así es que si pueden, quédense en Nueva York a vacunarse. No creo que sea necesidad de que ustedes vengan para acá, pero si tienen la necesidad de venir, pues sí sería interesante si se desean vacunar aquí. Y vamos a otros temas. Bueno, también me preguntan que qué pasa si eventualmente en noviembre o diciembre los pequeños que no están considerados en estas listas de vacunación y se tendrían que vacunar porque es un requisito que ya va a pedir Estados Unidos, ¿cómo le van a hacer? Prometo, en la siguiente oportunidad que haya del Pulso de la Salud, cuestionar a los representantes, al presidente Andrés Manuel López Obrador o al doctor Hugo López-Gatell, y ya conoceremos cuál es la respuesta. Vamos a pasar a otros temas y ya se encuentra conmigo el doctor Carlos Alberto Guízar Sánchez. Él es cardiólogo adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y adscrito también a la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital Central Sur Pemex. El doctor Carlos Guízar cuenta con un posgrado en insuficiencia cardíaca por el Royal Brompton and Harefield Hospital Trust allá en Londres, y es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología, también de la Sociedad Mexicana Crítica y de la Sociedad Americana de Medicina Nuclear y Cardiología. Dígame si lo dije bien, porque aquí lo tengo así todo, y también es profesor asociado en el Instituto Ignacio Chávez del curso de posgrado de alta especialidad en cardiología nuclear y profesor adjunto del curso de especialidad en cardiología. Y vamos a platicar con él los próximos minutos sobre la insuficiencia cardíaca. ¿A qué le suena a usted? Que el corazón como que no es insuficiente, como que no funciona como debería de ser este músculo maravilloso. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta tarde, gracias de verdad. Y ayer se conmemoró el Día Mundial del Corazón y yo siempre he dicho lo mismo, años van, años vienen y pareciera que no se hace mucho, que nos falta mucha educación al respecto de cuidar los órganos importantes, que son todos, pero hay unos más importantes que otros si comparamos el corazón con el apéndice o la apéndice, ¿no? Pero leí alguna vez un libro que decía que lo que afecta a tu cerebro afecta a tu corazón y viceversa. Y parece que todavía los mexicanos o en el mundo entero nos cuesta mucho trabajo cuidar este músculo a la perfección que aguanta bastante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación.
y es un gusto para mí poder estar aquí en Pulso Saludable con todo tu auditorio. Gracias, doctor. Y cuéntenos, por favor, ayer de qué forma la gente de uno de los institutos más reconocidos, y no solamente en México y en América Latina, yo que he tenido oportunidad, y seguramente usted más que yo, de viajar por algunas otras partes del mundo, vaya que es reconocida esta institución que requieran de una ayudadita para este corazón o este músculo cardíaco. ¿Y ayer cómo festejaron, doctor? Así es, fíjate que para nosotros fue una fecha muy especial, evidentemente por tratarse del Día Mundial del Corazón, tratando de hacer estrategias o esfuerzos, sobre todo de educación para la salud de la población. En el caso de los médicos, se hicieron actividades muy importantes en relación a prepararlos para dar reanimación cardiopulmonar. Sí. Ahora que recientemente se aprobó una ley que básicamente dice que debe de haber estos dispositivos para ayudar a rescatar a un paciente de un paro cardíaco en la vía pública, y todos los espacios públicos deben de tener uno de estos dispositivos. Entonces, hoy más que nunca es muy importante tener el entrenamiento para dar reanimación cardiopulmonar, y no nada más los médicos, sino cualquier persona de la sociedad deberíamos demostrar interés por dar reanimación, porque podemos salvar vidas. Claro. En específico, nosotros en la clínica, quiero decirte, y también quiero presumirlo, ayer festejamos realizando justo un trasplante de corazón. Ay, qué bien. En una paciente joven de 39 años con una enfermedad de nacimiento, algo que nosotros llamamos una cardiopatía congénita. Claro. Afortunadamente, el trasplante hasta el momento va evolucionando de una manera exitosa, y es darle una segunda vida y un corazón nuevo a una paciente que desafortunadamente sin esa opción probablemente el pronóstico no hubiera sido tan bueno como ahora lo tiene, ¿no? Entonces fue una manera muy especial que nosotros tuvimos de festejar el Día Mundial del Corazón. Doctor, y ahora cuéntenme, por favor, ¿y cómo se llama la paciente? Nada más dígame su nombre para que le mandemos saludos a esta pequeñita. Bueno, ni tan pequeñita. Yasmín. Yasmín, hermosa. Ya tienes un corazón biónico, ahí luego nos presumes porque seguramente vas a poder lograr cosas maravillosas, hermosa. Felicidades. Y cuéntenos, por favor, doctor, ¿qué es entonces la insuficiencia cardíaca? ¿Nosotros la promovemos, nosotros la adquirimos, nosotros somos los responsables, o nacemos completamente los seres humanos dispuestos por la naturaleza, la biología, etcétera, a desarrollar esta enfermedad? Sí, mira, la verdad es que como tú bien lo has dicho, el corazón es un órgano fabuloso, está diseñado para trabajar las 24 horas del día, muchas veces más de 100,000 veces bombeando sangre tan solo en 24 horas, y esto imagínatelo por muchos años, ¿no? Personas que llegan a vivir 80, 90 años, ¿cuántos latidos, cuántos millones de latidos no ha sido capaz del corazón de darle a esa persona para mandarle sangre, oxígeno y nutrientes a todos los órganos que el paciente necesitó durante toda su vida? Claro. Fíjate que las causas de insuficiencia cardíaca pueden ser divididas en grandes rasgos en dos tipos: aquellas que son derivadas de un problema congénito, es decir, cuando el paciente nace con algún defecto o alguna alteración en la estructura del corazón que lo va a predisponer a que el paciente tenga un fallo en el funcionamiento de este corazón. Y lo más común es aquellos pacientes que, derivado de factores de riesgo que no son bien cuidados y que todo el mundo conocemos, como son la hipertensión, la diabetes, el fumar, el no hacer ejercicio, malos hábitos de ejercicio y dietéticos, pues pueden favorecer a que finalmente tengamos o derivemos en una enfermedad como puede ser infartos, y que eso genere que el corazón tenga un cambio importante en la estructura y que quede débil para generar su función, que es la de bombear la sangre. Sí. Esto evidentemente pues hace que el corazón, como bien se llama la especialidad, quede insuficiente para realizar estas funciones, y en la medida en la que va perdiendo esta capacidad para realizarlas, pues es en la medida en la que el paciente se va deteriorando y va generando los síntomas específicos de insuficiencia cardíaca. Ahora bien, en esta parte en la que, bueno, desafortunadamente ya se nace con un tema congénito, que bueno, que hay alternativas que pueden ayudar a salvaguardar la vida de esta persona y que llegue hasta donde sea lo posible y con buena calidad de vida. Pero en la otra parte en donde los y las ciudadanas, los ciudadanos, los seres humanos en común, podemos echar mano de lo que usted decía, que en realidad
no es tan costoso o no es nada absurdo de pensar y siempre se puede lograr, que es hacer ejercicio. Si no cuentas con un gimnasio, puedes caminar y correr, pues la ciudad es muy grande o los parques o en los pueblos, etcétera. Puedes echar mano de ello, pero también del vasto conglomerado de opciones nutricionales que tenemos en nuestro país. Si volteamos a ver a veces cuando nos toca brincar el charco y estar en los países europeos, extrañamos toda la variedad de frutas y verduras que ellos no tienen y ellos de pronto tienen una mejor dieta. ¿Qué le falta al mexicano? ¿Qué todavía no nos queda claro? ¿Qué nos falta por hacer? Yo sé que es mucho, pero ustedes los expertos, ¿qué ven que nos haga falta a los mexicanos para tener más conciencia en esto que pareciera que es tan sencillo de obtener, pero es un dolor de cabeza para ustedes? Sí, claro, yo creo que, mira, como tú bien dices, en nuestro país tenemos todo para llevar una dieta saludable. Desafortunadamente, pues estamos invadidos de información para poder no llevarla a cabo, porque pues estamos muy invadidos de información de dieta industrializada, que es justo la que no es saludable. Claro. Y creo que nos falta mucha educación como población. Obviamente esto depende mucho pues, de las campañas que pueda hacer el gobierno dentro de los diferentes sistemas de salud, llámese IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Pemex, etcétera. Creo que las campañas de educación a la población han sido insuficientes. Claro. Y de parte de nosotros los médicos también, aunque a veces quizás estamos muy abotargados de consultas, ¿no? Y tenemos poco tiempo de repente para platicar con el paciente en las consultas porque tenemos agendadas muchas, pero sí deberíamos al menos dedicar algunos pequeños segundos o minutos para siempre recalcarle al paciente la importancia de un estilo de vida saludable. Claro. Y como tú dices, que no necesariamente implica gastar dinero, es decir, si fumo, a recalcarle que dejar de fumar le va a ayudar. Si está tomando alcohol en exceso, pues recalcarle el punto de que tomarle en alcohol pues no le es benéfico. El ejercicio no cuesta, como tú dices, no es necesario que me tengan que inscribir a un gimnasio. Con el hecho de caminar 30 minutos al día, 5 veces a la semana, es más que saludable como medida de prevención. Y definitivamente, pues la dieta, bien tú lo dijiste, tenemos muchas opciones para poder llevar una dieta saludable, pero simplemente es cambiar el chip. A veces cambiar el chip no es tan fácil porque lo tenemos como muy adentro en nuestro cerebro, claro. Pero en la medida en la que nosotros podamos insistir en esta educación para la salud, creo que con el tiempo podemos irlo logrando. Doctor, y ya cuando se habla de un término así, insuficiencia cardíaca, ¿ya se está hablando de algún primer evento? Es decir, el paciente ya se conoce o ustedes le hacen saber que tiene diabetes, hipertensión, que tiene alguna enfermedad en las paredes de las arterias, que tiene colesterol elevado, pues en los niveles que no son compatibles con la vida, etcétera, o esto es previo a? Las causas que no son congénitas siempre vienen derivadas de factores de riesgo, como comentamos, mal cuidados. Entonces, por ejemplo, una diabetes o la hipertensión arterial no controladas a lo largo del tiempo van a generar que el propio corazón empiece a estar insuficiente para trabajar, se vuelve muy rígido y no tiene la capacidad para recibir sangre y después va perdiendo no solo la capacidad para recibir sangre, sino también para bombearla. Claro. Ahora, si a esto le sumas que un paciente diabético o hipertenso que no se cuida y que además fuma y no hace ejercicio y después le viene un evento importante cardiovascular como puede ser un infarto, pues todos los cambios estructurales y de fallo en el funcionamiento que ya venía acumulando por la pura diabetes y por la hipertensión, ahora se acentúan porque además después de un infarto no solo hay cambios en la función, sino se perdieron células musculares que también contribuyen a que el corazón todavía pierda más la capacidad de bombeo. Y entonces, cuando el paciente va acumulando esta serie de eventos, el corazón pues definitivamente va perdiendo esta capacidad de realizar su función. Por el otro lado, hay otras enfermedades que en México y en Latinoamérica todavía son muy prevalentes, como las enfermedades valvulares, sobre todo aquellas asociadas a reumatismo, en donde cuando una válvula también empieza a fallar, pues va generando que el corazón vaya creciendo paulatinamente hasta que llega un momento en que claudica y ya es incapaz de mantener un buen funcionamiento y empieza a dar síntomas.
Otra de las causas importantes que también se ha estado tratando de hacer mucha difusión son las infecciosas, sobre todo en nuestro medio la enfermedad de Chagas, producida por bien. esta chinche que todos conocemos como chinche besucona, que es Sí. endémica de las zonas tropicales, pero que también produce un cambio en la conformación de la estructura o de las fibras del corazón, que van a hacer que el corazón crezca y finalmente se vuelva insuficiente. Quizá son las causas más prevalentes o más frecuentes que yo te podría decir que son las que hacen que el corazón termine por claudicar, no termine y que haga que no pueda manejar de buena manera todo el volumen de sangre circulante y entonces empieza a generar los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son estos síntomas típicos de la insuficiencia cardíaca? Normalmente los síntomas típicos son el paciente le empieza a faltar el aire, es el principal síntoma o es uno de los primeros. Es decir, el paciente normalmente si podía hacer sus actividades a lo mejor de rutina, subir escaleras, hacer su quehacer, caminar para ir a la tienda de la esquina, etcétera, el paciente empieza a sentir que ya no lo puede hacer porque tiene falta de aire y entonces tiene que empezar a hacer pausas para recorrer la misma distancia, ¿no? Cuando el problema se va agravando, no nada más la falta de aire es con el esfuerzo, sino empieza a acentuarse con actividades mínimas, como el hecho de estar comiendo, el paciente ya se empieza a fatigar, bañarse ya lo empieza a sofocar, incluso permanecer acostado en plano ya también hace que le empiece a faltar el aire y empieza a requerir de uso de almohadas para estar prácticamente sentado aún cuando está en la cama y que no sienta sensación de ahogo. Después de la falta de aire, motivo por el cual el corazón deja o pierde la capacidad de manejar este volumen sanguíneo del que te comentaba, pues la sangre empieza, por llamarlo de una manera simple, empieza a estancarse dentro del sistema venoso y entonces la sangre o el líquido se empieza a fugar hacia los tejidos y el paciente empieza a hincharse. Inicialmente por los pies, pero el hinchado puede ir subiendo hacia las piernas, los muslos, y nos ha tocado ver pacientes que el agua que retiene pues, invade prácticamente todas las extremidades inferiores, el abdomen, e incluso empieza a generar acumulación de agua dentro de los pulmones. Entonces, básicamente son los dos síntomas cardinales, pero bueno, el paciente puede manifestar desmayos, puede manifestar palpitaciones frecuentes. Entonces serían como esos dos síntomas los de alarma en donde la gente tendría que poner atención en caso de que los presenten para acudir de manera oportuna al médico. ¿Y esta insuficiencia cardíaca, doctor, pudiera conllevar eventualmente de no recibir una atención oportuna o de no controlar bien su enfermedad de base a un evento coronario, es decir, un infarto al corazón, al miocardio, como ustedes le llaman? Justo es un poco al revés. Lo que hace que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca es un infarto, ¿no? Es una de las causas principales. O sea, cuando el paciente se infarta, pues pierde músculo, ¿no? Hay una zona del corazón o del músculo que se pierde, que se muere por el infarto, y entonces esa zona ya deja de contribuir al bombeo, y por eso se pierde esa capacidad o esa fuerza de bombeo que tiene el corazón, y producto del infarto, el paciente cae en insuficiencia cardíaca. Es decir, este concepto que ustedes utilizan de cardiopatía, el cardiópata, el enfermo, que así lo tienen tipificado sin que se ofendan y sin que lo sientan como discriminatorio, pero es un concepto que a ustedes les es de utilidad para establecer el tratamiento a seguir. Este cardiópata siempre va a vivir, si no lleva una calidad de vida, un cambio radical, etcétera, siempre va a vivir en este riesgo o en esta insuficiencia cardíaca. Así es. Entendemos por el término paciente cardiópata cualquier paciente que tiene cualquier enfermedad ya establecida del corazón. Bien. O sea, por ejemplo, la cardiopatía isquémica, pues es aquella en la que nos referimos como a aquel paciente que tiene un infarto, ¿no? Sí. La cardiopatía valvular, pues es la que te comentábamos, la que se desarrolla producto de que una válvula no esté funcionando bien, ¿no? Entonces, cardiopatía es como cualquier enfermedad que esté afectando al corazón. Y justo cualquier enfermedad que esté afectando al corazón y que no se cuide, que no lleve un adecuado control y seguimiento a largo plazo, va a hacer que el corazón termine por debilitarse, termine por crecer y justo dar insuficiencia cardíaca. En otros términos, podemos decir que la insuficiencia cardíaca es como que la vía final común en donde si el paciente no se cuida va a terminar mal funcionando el corazón. Claro, y eventualmente pudiera perder la vida. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cuántos, más o menos en la numeralia, cuántos de los que hoy se saben, las y los mexicanos que hoy se saben con enfermedad del corazón, cuántos están ya viviendo en esta condición de insuficiencia cardíaca, doctor?
Mira, la verdad es que actualmente la insuficiencia cardíaca se considera una epidemia. Bien. Porque la prevalencia en general a nivel mundial es del 2% más o menos. Esto implica que actualmente las cifras calculadas de pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el mundo es más de 37 millones de personas. En México, como en Latinoamérica, desafortunadamente no tenemos registros específicos para poder dar una cifra siquiera cercana de cuántos pacientes tenemos con insuficiencia cardíaca, pero se calcula que más o menos la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en las personas mayores de 18 años en nuestra población es del 4%, lo cual es muchísimo y cada vez va habiendo más pacientes con esta enfermedad desafortunadamente. Y finalmente, doctor, seguramente la gente que nos escucha amablemente y gracias de verdad por su preferencia, se estarán preguntando, bueno, yo tengo esta condición, ya me sé, ya me pasó un evento cardiovascular, ya tengo un nombre y un apellido de mi enfermedad. ¿Cómo sé si estoy atravesando por esta etapa de la insuficiencia cardíaca? ¿Se hace algún estudio o hay que ir a preguntarle directamente al médico o esperar a que lleguen los síntomas para conocerlo? Bueno, normalmente dentro de las enfermedades, el paciente que tiene factores de riesgo debe de tener un check-up rutinario, ¿no? Es decir, para llevar un adecuado control de la diabetes, de la hipertensión, y normalmente deberíamos de tener estrategias de prevención, que es lo que actualmente nosotros queremos hacer en el Instituto Nacional de Cardiología a través de un plan que hemos llamado Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, justo para tratar de detectar de manera oportuna a aquellos pacientes diabéticos o hipertensos que ya empiezan a tener cambios en la estructura del corazón, pero que estos cambios todavía son subclínicos, es decir, que todavía no dan síntomas, pues para poder decir al paciente, sabes que ya estás teniendo algún problema, si no te cuidas esto va a progresar, y poder detectar, dar tratamiento oportuno. Por el otro lado, el paciente que ya tiene síntomas, pues, sobre todo los que comentamos, la falta de aire, que se empieza a hinchar de las piernas, etcétera, claro, tiene que acudir al médico. El médico evidentemente va a hacer una serie de estudios básicos, como son una radiografía del pecho o un electrocardiograma, y podemos llegar a hacer un estudio un poquito más avanzado que se llama un ecocardiograma, que no es más que un ultrasonido del corazón, en donde ahí ya podemos ver exactamente cuál es el problema en la función del corazón y determinar hasta qué grado está avanzada esta enfermedad. En el seguimiento de los pacientes es muy importante que cuando ya se estableció el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, el paciente sepa cuidarse, sepa reconocer los síntomas que implican una descompensación, porque uno de los problemas importantes de la insuficiencia cardíaca es que genera muchas hospitalizaciones que son costosas para el sistema de salud, claro, y tiene una alta tasa de mortalidad desafortunadamente. Un paciente en promedio que se diagnostica con insuficiencia cardíaca, el promedio de vida es a 5 años si no se cuida. Claro. Entonces es muy importante establecer estrategias de cuidado. Nosotros tenemos o hemos diseñado una herramienta digital, hablando ahorita, ¿no?, de la era digital, en donde es muy importante utilizar la tecnología. Desarrollamos una aplicación que se llama Cardioenlace. Esta aplicación Cardioenlace ya está disponible para nuestros pacientes de la clínica de insuficiencia cardíaca. Consiste en una aplicación que el paciente descarga en su teléfono celular. Sí. Puede descargarla en cualquier celular inteligente de cualquier gama. Sí. Está disponible para los dos sistemas, para Android y para iOS. ¿Y cómo funciona? Rápidamente te explico. El paciente descarga la aplicación. Lo que hace es todas las medidas que nosotros le damos de cuidado en casa, las va a registrar en la aplicación, es decir, su toma de signos vitales diarios, su presión arterial, su frecuencia cardíaca, los cuidados que hace en casa, como cuánto líquido toma al día, cuánto ejercicio hace al día. Sí. Y toda esa información, una vez que el paciente le da al botoncito dentro de la aplicación finalizar, en automático se manda al portal médico que nosotros controlamos en el instituto, y a manera, en tiempo real, nosotros podemos estar siguiendo a nuestros pacientes de cuáles fueron sus signos vitales de ese día, ¿no? Cuál fue su presión arterial, su frecuencia cardíaca, cuánto tipo de ejercicio hizo, etcétera. Y esto definitivamente nos acerca mucho a los pacientes, porque cuando nosotros detectamos que los rangos o las variables que el paciente está registrando día con día salen de los límites de seguridad para los pacientes con insuficiencia cardíaca,
La aplicación es muy inteligente, nos manda una alerta para que nosotros podamos entrar en contacto de manera oportuna con el paciente y podemos saber qué está pasando. Muy bien. Dejaste de tomar tus medicamentos, estás tomando más líquido de lo normal, qué es lo que está pasando, que está haciendo o que tu presión se descontrole o que estés subiendo de peso de manera desmedida, etcétera. De tal manera que esta es una gran herramienta que nosotros estamos utilizando actualmente en el instituto para acercarnos a nuestros pacientes. Fue a través de un convenio con AstraZeneca y el Instituto Nacional de Cardiología, por la cual estamos tratando de mejorar las estrategias de cuidado de nuestros pacientes. Muy bien. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una segunda parte para que nos platique un poquito de este desarrollo, también del Plan Nacional de esta insuficiencia cardíaca que ustedes tienen ahí en el instituto y si la COVID-19 eventualmente va a dejar estas secuelas? ¿Le parece? Me adapto a su agenda siempre y cuando sea un jueves. ¿Le parece bien? Perfecto, estoy a tus órdenes. Yo con mucho gusto de dar a conocer todos los proyectos interesantes para el cuidado y mejorar todo el proceso de atención para nuestros pacientes en el instituto, específicamente en nuestra clínica de insuficiencia cardíaca. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias a ti, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Gracias. Ahí la voz del doctor Carlos Alberto Guizar Sánchez, cardiólogo adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pausa. Vengo. Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección. El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol. Una armadura vieja que ya no podía bajar, con la que te quedaste día y noche hasta quitar mi príncipe azul. Que no tengas un caballo ni una espada, uno de esos besos encantados puede funcionar. Y tanto tiempo esperé para tenerte a mi lado y me has encontrado. Y años me dormí esperando tus brazos y me has salvado. El entretenimiento en Pulso Saludable. 4:51 de este 30 de septiembre. Que entiendo que Albert Camus era un filósofo, ¿cierto, mi queridísimo Gilberto? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Lili, gracias. Ya te extrañaba, hoy se me hizo muy largo el mes. Y sí, a ver, la cultura también es salud, siempre digo, y hoy estoy contento porque tengo a un invitadazo que es productor y director de esta obra de Camus, que acabas de decir, que es un filósofo, y él nos podrá explicar un poco más para no meter la pata. Él es Miguel Mesino y le damos la bienvenida para que nos hable de este proyecto que tienen ahorita, que está en Coyoacán. Pero bueno, le damos la bienvenida, Miguel, bienvenido. Miguel, buenas Muchas tardes. Gracias por el espacio. No, a ti por estar aquí. Cuéntanos, ¿de qué trata El Malentendido? Digo, yo ya la he visto en otros proyectos, es una obra muy buena, pero tú cuéntanos, conquista a la gente que te está viendo. ¿Por qué tiene que ir a ver El Malentendido? Creo que, digo, estamos viviendo momentos como muy, todavía un poquito complicados y creo que se presta, pero tú véndenoslas. Sí, los momentos son complicados, pero pues hay que vivir el teatro en el teatro y nos estamos cuidando, todo el equipo del Malentendido, nosotros nos estamos cuidando y estamos cuidando al público, por eso vayan con toda la tranquilidad, sabemos que todos ustedes también toman todas las medidas, van a llegar a un espacio que se cuida totalmente, está sanitizado, bueno, se cuenta absolutamente con todo, entonces vayan con toda la confianza de pasársela bien. Ese es un punto importante, Miguel, sí, que la gente entienda que los teatros se están abriendo, pero con todos los cuidados, como lo acabas de decir. Sí, estamos en el centro de Coyoacán, entonces se la van a pasar bien, van a estar al aire libre, disfrutando de lo que es la plaza, la arquitectura, la cultura, la gastronomía que ofrece. Es la segunda plaza más visitada de toda la Ciudad de México. Y después cierren con El Malentendido a las 8:30, ahí en el Foro Recrea. Vayan a verla, es una obra de Albert Camus,
Albert Camus fue un dramaturgo, un novelista, un filósofo, un periodista, ganador del premio Nobel, y escribió, entre tantas obras, esta puesta que es Le Malentendu, o El Malentendido en español. Es una obra que fue escrita terminando la Segunda Guerra Mundial, y lo que son las cosas, ¿no? Seguimos viviendo, digo, no fue una guerra, pero sí vivimos un encierro, crisis económica, crisis social, polarizaciones, todo este encierro, ¿no? Tenemos caídos en batalla, o hemos sido víctimas, ¿no? De esta enfermedad. Entonces, con esta obra vamos a encontrar una caricia al alma a través de un drama, a través de la tragedia. Son dos asesinas, dos mujeres que regentean un hotel, y a ese hotel llega un hombre que es, en este caso, el hijo y el hermano, respectivamente, de estas mujeres. Y al no reconocerlo, él aprovecha para volverlas a conocer. Estuvo 20 años ausente, y ahí viene el malentendido, ¿no? Al que no lo reconocen. Es muy difícil decir de qué se trata y decirles de qué. Para no spoilear, como dicen, pero sí, es una especie como de thriller, es terrorífica la obra, o sea, la gente va a estar así con este texto es maravilloso, y bueno, el trasfondo, obviamente es lo que nos está diciendo Miguel, que tiene como estos tintes de pronto nos vamos a espejear con una situación ahorita de encierro, que en ese momento fue después de la Segunda Guerra Mundial, como lo dice, pero es muy interesante la obra, de verdad, no se la pueden perder. Oigan, ¿y qué tan complejo es llevar a un escenario a un dramaturgo como Albert Camus, un filósofo? Yo muchos años de mi vida he convivido con un filósofo y no son fáciles, es gente muy compleja que le sale literal humo de la cabeza de tanto que piensan, y los terrenales no es tan fácil entenderlos. ¿Te costó trabajo, Miguel, llevar a Camus a escena? Pues mira, primero que nada, sí pido una disculpa, ¿no? A Albert Camus, ¿no? Ok. O sea, fíjate, ya tantos años él, a pesar de que sí hay mucho material para conocerlo, pues realmente nunca vamos a saber en realidad qué es lo que él trata de decir si no es de su misma voz. Yo podría presentar la perfección, bueno, estamos presentando la perfección total, pero pues no vamos a saber si es en realidad, ¿no? Entonces, por eso te digo, de antemano yo pido una disculpa como director, como adaptador, como traductor. Claro. Pero yo creo que un punto, perdón que te interrumpa, Miguel, yo ya vi la obra y no es una obra que tampoco sea confusa, o sea, la entiendes perfecto, de pi a pa. O sea, te metes en la trama porque te metes, a pesar de que el señor fue un filósofo y podemos pensar, a estar súper compleja para entender. No, es un texto que es muy claro y te conectas con él desde el principio hasta el final. Miguel, perdón, tenemos poco tiempo. ¿Quiénes están en tu elenco? Cuéntanos. Bien, tengo a la señora Vani Barrero, al señor Moisés Suárez, a Sandra Guevara, Israel Gallardo, Lucía Elena Aguilera. Ellos conforman el elenco. Hay gente como muy reconocida, sí, ¿no? Claro. Gente muy talentosa que hacen sí, tele también. Con toda su trayectoria, y está haciendo un papel maravilloso. Esto es de tu compañía, que se llama Grito de Escena, y la obra la están presentando en este lugar que se llama Foro Recrea Teatro. ¿Dónde está? ¿Cómo puede llegar la gente para ubicarse en el centro de Coyoacán? Sí, somos Mexicanos al Grito de Escena, así se llama la compañía, y así nos encuentran en redes sociales. Mexicanos al Grito de Escena, o El Malentendido, así, tal cual, Malentendido MX, así nos encuentra. Estamos en el mero centro de Coyoacán, en la calle de Higuera, número 31. Contamos con estacionamiento enfrente del foro, y también una mayor referencia es arriba del servicio postal, ahí en el mero centro de Coyoacán. Pueden adquirir sus boletos vía WhatsApp 55 18 08 32 39. Solamente son 30 localidades por función. 55, a ver, perdón, 55 18 08 32 39. 32 39, bien. Y acaban de estrenar, ¿verdad, Miguel? Van a estar septiembre, octubre y noviembre, todos los sábados a las 8:30, si no, corrígeme.
Sí, ya nos queda nada más octubre y noviembre, los sábados a las 8:30. Y los pueden buscar en sus redes sociales. ¿Cuáles son sus redes sociales? Son Mexicanos al Grito de Escena y El Malentendido MX. Ahí para más información directa, ¿no? En caso de que no hayan apuntado el número, ahí van a ver toda la información que necesitan. Miguel, pues se nos acaba el tiempo. Te agradecemos mucho que estuvieras en este espacio. Mucha mierda, como decimos entre colegas, que les vaya súper bien y pues que vayan a ver El Malentendido. Sí, vayan, los esperamos. Pues yo no les voy a decir lo que acaba de decir mi queridísimo Gilberto Dávalos, al contrario, mucho éxito, si me lo permiten, yo no puedo decir esa otra palabrota. No la puedes, sí la puedes decir, es que teatreros. Así lo dicen, pero acuérdate que nuestro público también no son muchos médicos y no creo que lo tomen a bien, pero mucho de eso para que tengan mucho éxito. Aquí para la sección de entretenimiento. Muy bien. Querida, te mando abrazos. Gracias con esta Abrazos, información. Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Adiós. Gilberto. Con esta información me toca despedirme. Gracias, mi queridísima Vero Hermosa en los controles técnicos. No me resta más que agradecerles y recordarles que tenemos una cita la próxima semana, 4 de la tarde en punto, en Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán y si no tiene salidas esenciales que hacer, quédese todavía en casa porque la pandemia aún sigue. Adiós. Próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima.